Aquí tenemos un gráfico que está incluido en el primer caso de estudio, en el segundo libro, que es el cruce del euro-dólar, ¿no? Un poco para que veáis cómo intentamos conjugar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estructuras y al mismo tiempo pues analizando también la huella, la información que nos ofrece el Volume Profile, que para mí es una herramienta con una utilidad increíble para nosotros, porque además esta metodología, por su propia naturaleza, es totalmente discrecional, es muy subjetiva, ¿no? Queda toda discreción del operador, de lo que esté realmente viendo o creyendo ver en ese momento en el mercado. Y esta herramienta lo que nos hace es añadirnos un filtro de objetividad brutal, ¿vale? Porque la información que observamos de manera horizontal, en este caso el volumen, ¿vale? Es igual, exactamente la misma, que la que podemos ver, que la que podemos ver con el volumen vertical, ¿vale? O sea, son datos, o sea, son contratos negociados, ¿vale? Que eso es muy interesante desde el punto de vista de ver la aceptación y rechazo de niveles, ¿vale? Ahí vemos de manera muy visual cómo ciertos niveles generan mayor interés o menor interés a los agentes, ¿vale? Dependiendo del volumen que se ha negociado en ellos. Pues aquí vemos una estructura, ¿vale? Este creo que es un gráfico, no sé, es un gráfico pequeño de 15 minutos. ¿Y cómo podemos utilizar, por ejemplo, pues estas zonas o en conjugación, como comentas en el BIPOC y el VWAP? Pues mira, por ejemplo, un uso muy habitual del VWAP, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, esta línea verde es el VWAP semanal. Pues un uso que a mí me gusta darle mucho es para continuaciones, ¿vale? Para continuaciones es genial. Una vez que ya vemos que está todo direccionado al alza, ¿vale? Que tenemos una potencial acumulación por abajo, es un poco la entrada tipo 3 que hemos comentado antes, que hemos visto tipos de entrada o zonas operativas para, en este caso, esquemas acumulativos. El sprint, ¿vale? Ese movimiento de Jackie Weck en el Weck, que en este ejemplo particular no lo hemos visto, para que veáis ejemplos reales de lo que sucede en el mercado día a día, ¿vale? En este potencial Weck y en continuación. Pues una entrada en continuación, por ejemplo, sería esta, ¿vale? Esperar que el precio, como veis, se aleja del VWAP, de la media del VWAP. En este caso, hace algún tipo de corrección, algún tipo de retroceso sobre ella. Gatillo de entrada en esa vela de demanda, esa vela de fortaleza y para arriba. Pues es un uso muy interesante, ¿vale? Para que veáis. Otros usos, pues si por ejemplo tenemos el VWAP en esta zona, ¿vale? Pues posiblemente quizá el Spring o su test puedan ir en ese a ese justo nivel, ¿vale? También muy interesante. Y en base a eso tenemos algún ejemplo por arriba con los Naked BIPOC o con los antiguos BIPOCs como zonas objetivos, pues muy interesante también, ¿vale? A tener en cuenta. Por su propia naturaleza, son niveles muy negociados, pues ¿por qué no? Los vamos a tener en cuenta a la hora de buscarlos como potenciales targets, ¿vale? Como ahí vemos. Quería buscar una en particular. A ver si lo veo con los VWAP. No, está más arriba. Aquí, por ejemplo, aquí vemos una conjugación entre estructuras, ¿vale? Y la utilización del VWAP. Vemos el desarrollo de una estructura más allá de etiquetas. Vamos a ir olvidándonos un poco de la etiqueta perfecta, la etiquetación perfecta, ¿vale? Porque no es real. Eso en el mercado en tiempo vivo, en tiempo real, no, o sea, no es nada útil. De nuevo, esta línea verde es el VWAP semanal en este caso. ¿Para qué lo puedo querer utilizar o qué uso le puedo querer dar en este caso en conjugación con las estructuras? Pues si vemos que está por encima y estamos en situación de potencial sprint, sabemos que la zona del VWAP es una zona de equilibrio y que el precio tenga la capacidad o no de traspasarlo nos va a decir bastante, ¿vale? A la hora de determinar quién tiene el control. Entonces, si estamos justo en esta situación, ¿vale? Pues mi planteamiento de escenario en este punto puede ser quizá esperar a que realmente o a confirmar que eso se trata de un sprint cuando haga algo tal que eso, ¿vale? Cuando este precio que se encuentra aquí
o estos compradores que han entrado agresivamente en ese punto tengan la capacidad de empujar el precio por encima del VWAP. Va a ser una huella muy importante para mí para determinar que los grandes operadores han entrado comprando y con iniciativa, ¿vale? Con agresividad. Y a partir de ese punto, pues un test, como vemos, gatillo de entrada y para arriba, ¿vale? A generar el desequilibrio mayor. Es un uso para mí muy importante. Por el contrario, vemos un ejemplo en el que no salió igual, que puede ser algo tal que así, ¿vale? Imaginaos que esto no existe. Esto de aquí de derecha no existe. Tenemos de nuevo una estructura, ¿vale? Que la vemos con este perfil que tiramos de manera manual desde este punto hasta este punto, ¿vale? Podríamos estar también en situación de potencial spring en este punto, ¿vale? En esta zona. Esta zona que marco aquí, ¿vale? Podría ser exactamente la misma que esta, que está aquí también sombreada, ¿vale? La misma, porque en momento presente, ahora claro, lo vemos y es claro. Analizar el gráfico a toro pasado, pues para mí no es nada útil, ¿vale? Operativamente hablando. En esta posición el precio podría estar haciendo exactamente lo mismo, sin ver esto. Al igual que en la situación anterior vemos este nivel verde, ¿vale? Que sigue siendo el VWAP. Pues ¿por qué no vamos a tratar de confirmar nuestra hipótesis de que realmente se trata de un sprint cuando haga realmente lo que pasó en el ejemplo anterior? Que rompa y haga algún tipo de test, ¿vale? Como vemos en este caso, el precio se acerca a la zona del value hora low de todo este perfil, entra a venta y para abajo, ¿vale? Fijaos la utilidad tan importante que le podemos dar a incorporar, en este caso, niveles de VWAP o de VPOC. Muy útiles. Podría tomarse ese ejemplo como una distribución. Claro, es un esquema distributivo. Es un esquema distributivo. Sí, porque vemos que al final ha desarrollado hacia abajo. ¿Vale? Tenemos esta causa y el efecto. Esto, aunque se queda aquí, creo recordar que sigo cayendo, ¿vale? Causa y efecto. Esquema distributivo, sí. Quiero decir, cuando rompe el value area high, pensar que puede tratarse de una estructura distributiva. Supongo que te refieres por aquí, ¿no? En esta zona. Y una vez que rompe el value area low, pensar que va a hacer el test y para abajo. Claro, en definitiva, este movimiento que se queda muy bien evidenciado con ese rechazo en el perfil de volumen, ¿qué nos indica? Pues un rechazo, ¿vale? Vemos que el mercado ha hecho un descubrimiento del precio, ¿vale? Que se ha negociado muy poco volumen, además, ¿vale? En toda esa última negociación, en este mechazo último. Y lo que nos indica, lo que nos sugiere es que no hay interés a negociar en esa zona, ¿vale? No hay, en este caso, ni compradores ni vendedores dispuestos a seguir negociando aquí y, por tanto, el precio retorna a la zona de equilibrio, ¿vale? Que es esta. Luego, pues bueno, vemos sendos test en el value hora low en este caso y en el value hora high, ¿veis? ¿Ves cómo funcionan estos niveles? Es impresionante. Pues es muy importante esa conjugación, porque a veces vemos que, o no vemos, en este caso, estructuras limpias, estructuras muy bien definidas de libro, ¿vale? Donde vemos el buying climas, el AR, el ST muy bien definidas, buying climas, AR, ST, y a partir de aquí ya el precio trabaja y tenemos esto bien delimitado. En este caso no lo vemos, ¿vale? Vemos aquí un extremo superior, un extremo inferior, aquí otro, luego aquí. ¿Qué hacemos? Decimos, esto es el buying climas, el AR y un ST, pero aquí parece que tenemos ahí tonterías, idioteces, porque es que el mercado en tiempo real es esto, ¿vale? Lo que nos interesa que es, porque el mercado ha pasado de un estado tendencial, ¿vale? Que venía subiendo y que en este punto, en cualquiera de estos puntos, el mercado ha dejado de subir y está lateralizando, ¿vale? Que está lateralizando, ¿qué quiere decir? Porque está construyendo la causa de su siguiente movimiento, ¿vale? A partir de ahí, pues me tiro un perfil de todo lo que está sucediendo ahí y me identifico las áreas importantes, value hora high en este caso y value hora low. Y a partir de ahí esperamos a que el precio rompa una de esas zonas, ya sea por arriba o por abajo, y ver si esa rotura, si ese descubrimiento va a ser aceptado o rechazado, ¿vale? Aceptado, pues va a hacer algún tipo de test, como este, y va a continuar, ¿vale? Rechazado, esto. Hace un descubrimiento, ve, confirma que no hay agentes interesados en operar y reingresa, ¿vale? ¿Para qué nos sirve analizar bajo los conceptos también que de Wyckoff, ¿no?
los eventos, en este caso del upthrust. Porque si yo sé que esto es un upthrust, ¿vale? O si en este punto, en alguno de estos puntos, yo esto lo trato como upthrust, ¿qué le lleva o qué va a originar ese upthrust? Pues un movimiento, en este caso, de debilidad, ¿vale? Si estamos en un upthrust y un posible test, ¿qué puede que por mapa de ruta que nos ofrece el contexto de la metodología Wyckoff, qué puede ser que pase? Joder, pues la ruptura bajista. Entonces, lo que nos ofrece es un planteamiento de escenarios mucho más sólidos, ¿vale? A la hora de, venga, ¿qué está pasando aquí y qué voy a esperar que haga el precio? Que luego puede hacer lo opuesto, pero inicialmente, bajo las huellas que estamos observando, pues es interesante tener esto bien puntualizado. Y si a eso le sumamos pues los niveles de volumen, pues mucho más importante, vaya. Eso que acabas de decir de un valor incalculable, una zona lateral y esperar rompimiento. Eso me simplificó el análisis mucho. Pues es que en el libro, en este segundo libro lo digo, para que no quiere meterse en todos los conceptos que para mí se aportan una ventaja que ofrece la metodología Wyckoff, pues simplemente eso. O sea, esperar a que el precio genere una zona de valor, una zona lateral y identificar las zonas operativas importantes por arriba y por abajo, ¿vale? Para ver dónde está la mayoría del volumen, la mayoría de la negociación y esperar rotura y test, ¿vale? Sin más. Luego ya, pues como digo, si a eso le sumas que sabes, que conoces el mapa de ruta que te ofrece la metodología, pues sabes que estamos en un potencial upthrust, ¿vale? Vemos el contexto, somos capaces de analizar el contexto macro. Esto es un gráfico de 15 minutos, pero ¿qué está pasando en el de 4 horas? O en el de un día, ¿vale? Y en base a eso vamos a favorecer que pase una cosa o que pase otra, ¿vale? Imaginaos que en un gráfico de más largo plazo tenemos una acumulación gigante aquí, ¿vale? Esto se trata de la ruptura y estamos esperando que haga algún tipo de test tipo Weck para continuar, ¿vale? Esto se va a dar mucho. En estructuras de este tipo de más largo plazo, si os bajáis de temporalidad, el movimiento que va a generar este giro hacia abajo, este giro bajista, va a ser una estructura menor, distributiva, ¿vale? El movimiento que va a generar este giro alcista va a ser una estructura menor acumulativa, ¿vale? Fijaos para qué es importante tener presente siempre el contexto en este caso analizando los diferentes marcos temporales, ¿vale? Porque si estoy en este punto, obviamente con esta acumulación por abajo, con esta muestra de fortaleza que rompe todo el equilibrio, pues voy a tener que necesariamente favorecer el desarrollo de una estructura acumulativa, ¿vale? Entonces necesito sesgarme en este caso al alza, ¿vale? O favoreciendo que esto sea una acumulación. Al mismo tiempo, si estamos en este punto y sé que venimos de este desequilibrio alcista, pues a lo mejor decido que no quiero jugar a favorecer este esquema distributivo, porque tengo un escenario de mucho más largo plazo, ¿vale? Que me sugiere un movimiento más alcista o precios mucho más altos, ¿vale? Eso ya tendríamos que valorar. Para una persona que se está iniciando, ¿cuál crees que debería ser la inversión inicial? La inversión inicial. Pues lo primero que necesita, o lo primero que yo haría es saber si realmente esto te va a gustar con el paso del tiempo, ¿vale? Compraría algún libro para evaluar si realmente tienes un cierto interés, porque con un libro o con 100 libros o con 10 cursos no va a ser necesario, o sea, no va a ser, suficiente, ¿vale? Si quieres alcanzar cierto grado de capacitación, de maestría o de lo que sea en lo que decidas especializarte. ¿Por qué? Pues porque pasarán momentos muy malos, pasarán momentos buenos y tienes que estar al pie del cañón en todos ellos. Entonces, si realmente no te gusta lo que estás haciendo, cuando quiebres una cuenta que la vas a quebrar, pues lo vas a abandonar, ¿vale? Es lo más probable, lo que le pasa a la mayoría de la gente. Entonces, pues tienes que saber si realmente vas a tener ese compromiso a seguir hacia adelante. Y como no te guste, pues no lo vas a tener. Entonces, pues bueno, leer un libro, comprar algún curso muy básico, o lo que sea, algo para testearte tú mismo si realmente estás interesado o no. Y a partir de ahí, decidir si te gusta el análisis fundamental, el análisis técnico o el análisis cuantitativo
y empezar a especializarte en alguno de esos campos. Si es en este caso análisis técnico, pues yo me tiraría para ser el mejor en todo lo que tiene que ver con análisis del precio y del volumen, que para mí es la manera más objetiva de entender y lógica de entender los mercados, el funcionamiento de los mercados, ¿vale? Y análisis del precio y del volumen, pues nos vamos a metodología Wyckoff y volume profile, ¿vale? Mi punto de vista.